Bollitolina, el noticioso humorístico que nos hace bien. Las 10:09, 17 grados 6 décimas la temperatura. Buenos días, dicen a través de nuestro WhatsApp. En casa mi marido se pone las bermudas azules, manchas de las que pidas, tiene y no quiere que lave, remera de egresado de Camboriú y las zapatillas viejas. Prende fuego y ahí nomás se destapa una cerveza y así tranquilo, entre vaso de cerveza y algo para picar, te hace los mejores asados, dice Luciana. Vieron que el look del asador es muy importante. Saludos, Luciana. Vamos a hablar con basamento científico, así que recibimos... ¿Qué tal basamento? ¿Cómo anda? A Diego Golombek, es un biólogo, divulgador científico argentino. Siempre lo hemos convocado para hablar de sueño, también tiene diversos estudios relacionados con el sueño, pero es el científico asador, así lo denominan muchos. Diego Golombek, bienvenido a Bollitolina, la radio del Eco. Sandro, Lucio y Bollo te saludan. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, buen día. Buen día, Diego. Bueno, un gusto estar charlando con vos. Yo, en mi caso, es una de las personas que más admiro como divulgador científico. Permítame esta cosita de fan. Y este sabe de verdad. Este sabe Claro de verdad, que exactamente. Sí. Bueno, a ver cómo empezó este estudio del buen asado. Nadie empezó con esta idea de buscar excusas para contar que la ciencia está presente en todos lados, en la cocina, en el baño, en el colectivo y por supuesto en un asado. Entonces lo que hicimos fue convocar a grandes expertos científicos de ciencia de los materiales, de carne, de higiene y seguridad, de fuego, de termodinámica, y preguntarles, bueno, ¿qué nos puedes contar sobre el asado? Y afortunadamente había mucho que nos podían contar, desde carbón, leña, parrilla, hasta cómo transmitir el calor, hasta qué hacer con la carne que bajaste en el freezer. Uh-huh. Sí, porque siempre hay como dicotomía, ¿no? Carbono, leña, como, bueno, la parrilla como tiene el fuego, el tiempo, con qué prendemos el fuego. ¿Qué nos podés decir acerca de todas estas preguntas que rondan alrededor del asado? Sí, el asado es la verdadera grieta. Yo lo estaba pensando, decirlo. no lo quería decir, ¿Viste? no lo quería decir. Y se han roto familias, y ha habido desastres. Y ahora más con los veganos y los vegetarianos, ¿no? Por favor, no me uses la parrilla para sacar el calor para verduras, por favor. A ver, hay muchas de estas dicotomías, efectivamente. Una, como bien decían, era carbón o leña. Porque es lo que uno quiere. Quiere mucho calor por mucho tiempo. En ese sentido, el carbón es imbatible. Claro. El carbón es madera, sí, que se ha carbonizado por un proceso que se llama pirólisis controlada. O sea, le sacás casi toda el agua, cosa de que sea mucho más efectivo, y dura muchísimo tiempo con mucho calor. Pero claro, es inocuo en cuanto al sabor que le puedes llegar a dar, Claro. y peor aún, si vos ponés la carne cuando todavía las brasas no se hayan hecho, el humo negro puede llegar a ser bastante tóxico. Exacto. Entonces hay que saber muy bien qué usar y cuándo. Para durar mucho brasas de carbón, sin duda. Pero los buenos asadores lo que hacen es lo mezclan con un poquito de la leña que es bien seca, tiene poca agua y dura un poquito más, de madera como que el quebracho, que le da un poquitito de sabor. El humo de la madera ahuma un poquitito a la carne y en combinación con el carbón pueden dar fenómenos. Y de acá todas las combinaciones que quieran, ¿sí? Carbón puro, distintos tipos de carbón, leña pura para aquel que tiene un montón de leña y mucho tiempo. Así que básicamente hay que recordar que para hacer el fuego necesitas tres cosas. Necesitas algo que mantenga el calor y prenda el fuego, el carbón o la madera, Uh-huh. algo que lo encienda, la chispa, el fósforo, lo que fuera, y oxígeno, ¿sí? Entonces, el otro gran material que uno necesita para prender el fuego es saber que todo el tiempo tiene que circular aire. Y acá hay recetas para que tengas para toda la vida. Recetas de hacerlo alrededor de una botella, de hacer una pagoda con las maderas, el viejo y nunca bien ponderado secador de pelo, que te da un montón de aire, y todas son útiles, todas realmente funcionan porque te mantienen el aire durante mucho tiempo para la combustión. Discúlpeme, doctor, pero lo del secador es muy porteño. Lo del acá agarramos la revista o en su defecto el famoso
para avivar las llamitas ahí en el carbón. El cartón funciona muy bien también. Está muy bien. En realidad, el secador, más que muy porteño, es muy secreto. Uno lo hace siempre antes de que tenga necesitado, porque queda muy mal. Uno tiene miedo de que no sea un asado orgánico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con la carne, con el punto de la carne? Bueno, acá básicamente está en el gusto del consumidor con algunas cuestiones bastante obvias. Cuando uno tiene un trozo bastante grueso de carne, una tapa de asado, un bife de chorizo grande, lo que fuera, el riesgo es cocinar demasiado por afuera y poco por adentro. Y lo que nunca hay que hacer es abrirlo, ¿sí? Ver cómo está adentro, porque ahí efectivamente perdés los jugos. Ajá. Acá me gustaría romper un poquitito con un mito de los jugos de la carne, y que hay que sellar la carne, o sea, calentarla muy rápidamente en la superficie para que se cierren los poros, y esto evita la deshidratación. Esto no es así. Efectivamente está muy bien sellar la carne, pero no por los poros. La carne no tiene agujeros, y si uno hace un experimento de carne sellada o no sellada, pierden la misma cantidad de agua. Ajá, mire. Lo que ocurre cuando uno sella la carne es una reacción química que se llama reacción de Maillard, por el francés que la descubrió, que cuando se combinan ciertos elementos como aminoácidos y azúcares, o sea, nutrientes de la carne o de otras cosas, del pan también, se produce esta reacción que hace aparecer muchos colores, sabores y olores nuevos. El típico olor a carne hecha es la reacción de Maillard. Entonces, por afuera, fenómeno que esté bien tostadito, no pasado, y por adentro una combinación entre que la carne haya llegado a la temperatura adecuada como para que sea segura, o sea, que se hayan realmente inactivado los microorganismos que estén por ahí dando vueltas, y nunca pasarse, ¿sí? Aquellos que les gusta la carne hecha suela, no está bueno, porque también es tóxica con el consumo crónico. Si uno se come una carne pasada una vez, no pasa nada. Ajá. Si uno está acostumbrado a comerse suela de zapato, y el cuerpo se lo va a cobrar. Bueno, es un buen detalle, porque, por ejemplo, en mi noviazgo, la grieta está en que a mi novia le gusta la suela y a mí me gusta un poco jugosa la carne, no cruda, pero jugosinga, Y bueno, y ahí está la grieta, probablemente nos separemos por esto. Así Ya tendríamos que convocar a otro profesional para esa... Sí. para esa... estamos hablando más del lado de jugoso, seguro, pero no completamente rojo, porque no sabes si es bien segura. Con Diego Golombek estamos desarrollando y conociendo la ciencia del asado. Sandro. Soy el asador del grupo acá, así que, digamos, hasta ahora es cierto. Puedo hablar. Y muy bueno. Dos dudas que tengo. La primera, la parrilla. Bueno, pasaste vos del fuego a la carne sin nada en el medio, y está la parrilla. Y hay distintos tipos de parrilla. Yo los he probado casi todos y me he quedado con el último modelo de parrilla, que es ese que viene con hierro en ángulo, que la grasa me la deposita en un recipiente. Bien. A diferencia de el hierro redondo, digamos, en el cual la grasa cae sobre la brasa, y eso provoca una reacción química, o sea, cae sobre la brasa, se evapora, y eso le da un gustito a grasa quemada, digamos, que en el otro, en la que se junta la grasa en un recipiente, no está. Esa es mi primer pregunta, si hay diferencias del orden científico entre los distintos tipos de parrilla. Y la segunda pregunta, ya sí volcada al tema del punto de la carne, que es, en Argentina consumimos las carnes muy cocidas, a diferencia de los que más consumen este tipo de carnes en el mundo, Inglaterra, Estados Unidos y demás, que lo hacen de forma mucho más jugosa. ¿Se podrá cambiar eso? Digo, es cultural esa cuestión de... Porque cuando uno le sirve un asado un poco más rojo, la gente lo mira como diciendo, me vas a contagiar la vaca loca. A ver, varias cosas, sí. En principio, efectivamente, la parrilla es un tema, no solamente los hierros, sino también el material alrededor, si no tiene una parrilla con pared, que sea buen ladrillo refractario. En cuanto a los hierros, está perfecto lo que vos decías, y esa es la gran diferencia. ¿Cómo se cocina la carne? Por transmisión de calor. La transmisión de calor puede ser de varias maneras. Una es radiación. El
mismo calor que no llega del sol por el aire, calor que llega por las brasas a través del aire, que si hay una corriente de aire eso se convierte en convección. Pero es mucho más efectiva la transmisión de calor por conducción, tocar algo caliente. Si uno toca aire caliente y no se quema, si uno toca una plancha caliente, obviamente te quemas, y ahí es como más se cocina la carne. Entonces, desde ese punto de vista, es mucho más efectivo tener más superficie en contacto con la carne, más superficie caliente en contacto con la carne, que son los hierros redondos, que tienen bastante más superficie. Pero, efectivamente, ¿sí?, esos no permiten la canaleta que lleva la grasa hacia una lata, donde querramos. Entonces, cae la grasa se descompone, ¿sí?, porque eso es lo que sucede con las grasas, se descomponen y generan algunos olores que no son los mejores y sabores que no son los mejores. Acá uno tiene que elegir un poquitito entre ambas cosas, ¿sí? Si tiene tiempo y el asado tiene como variable principal el tiempo, la verdad es que los hierros en B, ¿sí?, que van calentando el ambiente lentamente, aunque tengas menos superficie, te permiten ser un poco más eficiente con respecto a recibir la grasa, ¿sí? Sin embargo, vas a tardar más y vas a tener un punto de contacto mucho más estrecho, por eso es que la carne te queda marcada, quedan como rayitas donde estaba el hierro en B. Pero efectivamente tenés esa posibilidad de las canaletas y recibir la grasa aparte. La otra es, dependiendo de qué cortes sean, hay cortes más magros y cortes más grasos. Un corte más magro no va a chorrear grasa y uno podría usar los hierros más redondos, pero uno no va a tener una parrilla para cada ocasión. Así que están las dos cosas, ¿sí? Muy bien. La otra pregunta, sí, es absolutamente cultural, ¿sí? Hay culturas que, por ejemplo, en Brasil vas a comer un asado, o en Francia, hacen un fuego tremendo, con llama directamente, no brasa, sino con llama, le ponen la carne vuelta y vuelta, se te arrebata un poquito por afuera y adentro está roja. Y acá, todo lo contrario, acá se hace muy lentamente, y de nuevo, el tiempo es un aliado, el tiempo está a nuestro favor, porque lo que sucede cuando se va cocinando la carne es que el colágeno, que es un tejido que está alrededor de los músculos, se va gelatinizando, se va haciendo gelatina, y hace que la carne esté mucho más tierna, más blandita, más rica, pero para eso necesitas tiempo. Claro. Si arrebatás la carne, o sea, la cocinás con llama y la dejás toda roja adentro, va a estar dura, porque el colágeno todavía no se gelatinizó. Así que desde ese punto de vista, bastante más tiempo mejor. Pero si llegas a suela de zapato, ya un médico te va a decir que estás del otro lado de la salud, de la sanidad, porque no está bueno comer algo que esté pasado todo el tiempo. Mire qué buen detalle, lo voy a llevar a casa. Muy bien, tomamos nota de cómo hacer un buen asado. Muchísimas gracias. Y sabemos Gracias, ahí Diego. que se hizo un rato para conversar con nosotros, pero siempre ha sido muy amable y se toma el tiempo de explicarnos esto, ¿no? La ciencia de las cosas cotidianas. Muchas gracias. Gracias, Diego, un abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego.